San Juan de la Cruz orante. Este santo es uno de los grandes orantes de la historia de la Iglesia y de la humanidad entera. Hay ya por ahí algún libro que se titula así, Los grandes orantes del Antiguo Testamento, y allí se va repasando la historia de Abraham, de Moisés, como grandes orantes que se atrevían, por así decir, con Dios, con esa parresía tremenda que tienen esos personajes. Pues ahí está ese libro sobre los orantes del Antiguo Testamento. Y si se escribe otro libro de este tipo, si se escribiera, Juan de la Cruz tenía que figurar sin más como uno de los grandes orantes de este Nuevo Testamento. Los que convivieron con él subrayan ese perfil de su gran personalidad. Su confesor y amigo del alma, Juan Evangelista, dice de él: su oración y trato con Dios era altísimo. Ya os suena esto del trato, tratar de amistad, el trato con Dios, la oración. Era altísimo. Persona de altísima oración, siempre andaba en oración, dicen otros. Y ya pues Santa Teresa, apreciando su espíritu y virtud, ya sabéis lo que dice de él: tiene harta oración y buen entendimiento. Dos cosas estupendas: harta oración y buen entendimiento. Ahí le caló Santa Teresa lo que el Señor le regalaba en aquella personita. Otro testigo da un testimonio detallado, y esto lo leo un poquito más puntualmente. Notéle mucho la continua y perseverante oración que tenía en el tiempo que le conocí, porque en la celda casi siempre se hallaba de rodillas en oración, y el tiempo que no estaba en la comunidad, de mañana se salía apartado del convento, cerca de una fuente donde había muchos árboles montuosos, y gastaba allí a solas, unas veces de rodillas, otras de otra manera, todo el tiempo en oración. Y después de vísperas, acabado con la comunidad, se volvía a salir al mismo puesto y gastaba allí de la misma manera, hasta que tocaba la campana a la oración de conventualidad. Y así se veía claro en el santo que siempre andaba en oración y de continuo oraba. Este es uno de los perfiles que da uno que convivió con él. Y cuando luego se marchó de aquí de Segovia en agosto y llegó a La Peñuela, ese convento solitario, en Sierra Morena, nos dan una descripción preciosa, preciosa de cómo gastaba el día, y es bastante parecido a esto. Siempre en oración este hombre. Se llega casi a decir, yo lo digo, lo mismo que se decía de San Francisco de Asís. Era un hombre que no hacía oración. Y todos dicen, que no hacía oración. No hacía oración. Era oración. Esto es lo que dicen de San Francisco, sus biógrafos. Pues Juan de la Cruz era así también. No hacía oración, era oración. Uno y otro, hechos no solo ya orantes, sino oración, enderezaban su mirada interior y afectos y todo su ser hacia lo único, hacia buscar al Señor, que era como algo muy significativo de la vida monástica o de la vida religiosa. Quien venía a pretender, ya San Benito al principio en la regla dice: cuando venga uno a pretender nuestro género de vida, hay que averiguar lo siguiente: si revera querit Deo, si de verdad viene buscando a Dios. Si no viene buscando a Dios, decirle que se prepare, y cuando le venga esa fuerza interior, pues que vuelva aquí y ya veremos. Era eso, buscar a Dios. Entonces estos hombres buscaban al Señor en todas las partes, le encontraban. ¿Qué quiere decir? Están como siempre hablando con Él, en esa búsqueda interior, en esas comunicaciones interiores. Y eso es oración, hablando así, claro. ¿Cómo hacía la oración? Por otra parte, cuando iba de viaje, llegaba en un momento, casi siempre iba, si no era un viaje muy largo, pues iba andando siempre, andando a pie. Llevaba un jumentillo, le daba 4 palos y ¡ala, pa'lante! Y donde iba el borrico, y por allí iba él detrás. Pero luego llegaba un momento, se solían ir por lo menos 2. En las Constituciones estaba ya 2 juntos a esos viajes.
y decía, bueno, hermano, ahora nos vamos a meter aquí en el monte, qué sé yo, aquí debajo de estos árboles, aquí, y hacemos nuestra oración. Bueno, y allí se ponía. Y cuentan, dice, le gustaba hacer la oración ¿cómo? Mirando la corriente del agua. Un río, un arroyo, poniéndose en dirección a la marcha de esa corriente, allí mirando, y así hacía su oración. Si había flores también, estaba por allí, miraba todas las flores, toda esa belleza que suele haber en los campos, y también miraba mucho al firmamento, y decía, en todas estas cosas, es que hay un no sé qué, yo no sé qué. O sea, me hablan de Dios. Ahí buscaba a Dios, y así hacía, le gustaba hacer así la oración. Cuando estaba en Granada, de prior, pues hay uno de los novicios que cuenta cómo, dice él, cómo nos hacía hacer la oración. Pues le sacaba fuera de la capilla, al campo, o sea, a un patio interior por la mañana. Y allí estaba cada uno, se ponía en un rincón por allí, él se metía debajo, dice, se metía debajo de una escalera, allí haciendo su oración, y los otros por allí. Por la tarde lo sacaba ya a la huerta, allí en los Mártires, en la Alhambra, en fin, allí, y allí así hacían la oración. Algunos dicen, bueno, pero sí, acababan de aprobar en las constituciones cómo había que hacer la oración comunitaria, y este se lo salta. Digo, mira, se lo saltaba con toda la razón, digo yo. Si veía que se le dormían allí todos juntos, porque eran bastante, todos juntos, pues los saco al aire, por lo menos, los saco al aire y les enseño a orar, a buscar al Señor. Esa era la motivación, creo que era, entre otras, era esa. Y además era porque a él no le gustaba que le vieran, porque como era tan... se concentraba y le venía esa especie de traspaso, de éxtasis, y no le gustaba que le vieran en esas circunstancias. Entonces les hacía todos salir fuera, él se quedaba allí debajo de una escalera y aquí me las de todas, así una cosa así. Bueno, maestro, ahí tenéis otro título, maestro de oración. Hombre de oración y guía también de oración para otras personas, gastaban tiempo en esto. Ya en la encarnación de Ávila, además de guiar a las monjas del convento, dice una de ellas, acudía a confesar y tratar de oración y cosas de perfección con diversas personas de otros monasterios y con otras personas, y a todos atraía a la perfección de vida. Esta era su ilusión. A quienes trataba ponía en el camino de la oración. Se conocen casos muy personales de este magisterio oracional. A Ángela de Alemán, metida en un mundo de vanidades sin fin, de joyas de vanidades, trajo a la oración y a tener trato con Dios y a dejar las galas. Esas galas que también Santa Teresa dijo que ella las tuvo que dejar para meterse monja. Otro caso todavía más significativo, os lo voy a leer, se trata de un matrimonio de aquí de Segovia. La pareja acordó que ella entraría monja en las descalzas de la ciudad y él se haría sacerdote. Obtenidos los permisos necesarios, hicieron así. Ella se llamó en el convento Mariana de la Cruz. Tenía tan gran dificultad en la oración que no lograba recogerse por más que lo procuraba por todos los medios. Consultó el caso con el padre Juan de la Cruz, que se hallaba de prior aquí en Segovia. Le descubrió su alma y el mundo de dificultades en que se debatía. Y Fray Juan la dio un modo de oración tal cual vio había menester, con la luz del cielo que tenía para guiar almas, y unas veces alentándola y otras casi forzándola a la perseverancia de la oración por el modo de ejercicio que le daba, aunque a los principios la dicha religiosa sentía gran dificultad, el dicho siervo de Dios en breve la adelantó de manera con su enseñanza que vino a ser gran contemplativa, muy aventajada en todo género de virtud y particularmente en la oración y trato con Dios. Este es uno de los ejemplos muy claros, y hubo otras muchas personas. Con los religiosos pues hay declaraciones, o sea, les tomaba su oración. O sea, iban a hablar con él, oye, ¿qué dificultades tienes tú, por ejemplo, en la oración? Hombre, pues yo es que tal, yo que cual,
Uno decía que él contaba las vigas de la capilla, mientras estaba en oración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y decía, hijo, no te distraigas de esa manera. Para eso, cierra los ojos, no mires ahí arriba. A cosas de estas menudas, pero que les iba informando. Y las dificultades que tuvieran, pues se las iba solucionando, como luego aparece en la subida y en la noche, ese paso que él llama de la meditación a la contemplación, era lo más difícil de entender y de practicar bien y en realidad, y no atascarse ahí y no desesperarse o dejar la oración o lo que sea. Ese era uno de los puntos que les explicaba oralmente también como buen maestro.